Hola gente. El vídeo de fondo como las ligeras ediciones son de mi autoría. La historia no me pertenece de la creadora o el creador. Estarán en la descripción. Espero que les guste y si ese es así, porfa suscríbanse y denle like para seguir con este tipo de contenido y sin más que decir empecemos. Narración normal. Joukar se encontraba en Arkham, el peor lugar para una Omeiga en Silo, además de que le habían quitado sus medicamentos y el aroma a alfa que traía, más su traje, el cual se lo cambiaron a uno de prisionero de color verde oscuro, ya que ese era el color para omegas en Silo y el carmesí para alfas. Esto era más que nada para ayudarlos si pasaba algo. Esto molestaba mucho a Joukar, no por el color sino por el hecho de que era identificado fácilmente, si no es que demasiado, ya que ahora todos sabían que estaba en Silo, haciéndolo presa fácil, obligando a que Joukar tuviera que protegerse el cuello a tal punto que cortó una de sus mangas para usarla como bufanda y protección de mordidas de tantos alfas que se creían dueños de todos los demás omegas. Joukar trató de pasar la noche tranquilamente, pero no pudo. Sus pensamientos y miedo de que en cualquier momento su Silo podría regresar lo atormentaban. Pero ¿qué más podía hacer? Exacto, nada. Por lo que Joukar solo abrazó su almohada y esperó a lo que era inevitable. Que su Silo llegará otra vez. Joukar después de unas horas empezó a sentir un intenso calor, el cual lo quemaba por dentro. Después llegó su incomodidad y otras cosas que provocaba el Silo de los omegas. Joukar solo abrazó su almohada al sentir que su aroma se intensificaba más y más. El villano empezó a llorar ahogando su llanto en la almohada. Lloraba por los malestares del Silo y por sentirse de esa manera, sentirse tan débil, tan vulnerable, tan mal, tan necesitado, tan triste, tan... OPMG, a Joukar odiaba ser una Omeiga, odiaba su Silo, odiaba su aroma. Si tan solo pudiera ser un alfa, toda la ciudad le tendría respeto en vez de solo verlo como una Omeiga más atrayente y loco que no aceptaba tanto ser una Omeiga. Igual, si hubiera sido un alfa, no se hubiera dejado llevar ante el coqueteo de Batman, no se hubiera distraído y hubiera podido escapar. Joukar en ese momento se dio cuenta de algo: Batman era el causante de todo esto. Joukar estaba tan molesto que solo esperaría mañana por la mañana para escaparse y ir a por Batman, ir a por el héroe y lastimarlo a tal punto que se sintiera igual que él, vulnerable, mal, débil, triste. Ese fue el mejor plan según Joukar, por lo que trató de aguantar y de cuidarse hasta mañana por la mañana para poder escaparse. En narración normal, Batman no podía dejar de pensar en Joukar. Estaba bien dejarlo en Arkham hasta mañana. Tal vez no, pero no podía hacer nada. Si lo sacaba le iban a preguntar muchas cosas, las cuales de seguro resultarían en un no como respuesta. Batman se sentía tan estúpido. Como se le había ocurrido dejar que se llevaran a Joukar. Eso fue lo más estúpido que había hecho en toda su vida. Batman después de un rato se le ocurrió una idea la cual de seguro ayudaría mucho a Joukar y no tendría por qué esperar hasta mañana. Entonces ya con eso, empezó a llevar a cabo su plan. Por lo que fue a Arkham y ya y pidió hablar con Joukar. Los guardias no lo querían dejar pasar ya que ya pasaban de las 4 de la madrugada y tendrían que pararse solo para ir a la celda, abrirla y esperar hasta que Batman terminara con Joukar, ya que no podía dejar que un alfa se quedara con una Omeiga a solas para evitar embarazos no deseados, ya que eso implicaba más trabajo para ellos. Pero Batman los empezó a intimidar, por lo que los guardias no tuvieron de otra que dejar pasar a Batman. Al llegar a la celda, el guardia advirtió a Batman sobre el Silo que tenía el villano. Batman suspiró y sacó unas pastillas las cuales impidían que un alfa se descontrolara con el aroma de una Omeiga. El héroe tomó unas y le iba a dar al guardia, pero este insistió en irse, por lo que dejó a Batman solo. El héroe trató de calmarse y entró a la celda de Joukar para después cerrarla. Joukar estaba despierto pero no notó la presencia de Batman, ya que tenía su cara hundida en la almohada tratando de ahogar sus quejidos. Batman caminó acercándose a Joukar y le tocó el hombro. Ante tal acto el villano solo dio un quejido más fuerte ya que sentía que se quemaba, pero al retirar su cara de la almohada y ver a el héroe parado ahí junto a él, Joukar solo reaccionó a alejarse y a gritarle que se fuera. Batman trató de pedirle perdona a Joukar, pero este solo le gritaba cosas como que todo era su culpa o que se fuera. El héroe se empezó a molestar por los chillidos de la Omeiga, por lo que solo agarró a Joukar a la fuerza con una de sus manos y le tapó la boca con la otra. Batman: Joukar, sé que estás molesto, pero tranquilo, no te haré daño. Solo deja de gritar, ¿vale? Batman dejó de agarrar y tapar la boca de Joukar. El villano solo guardó silencio, pero aún así no bajaba la guardia ante el héroe. Joukar no estaba tan convencido. Los alfas suelen ser muy traicioneros y más en el estado de Silo, por lo que Joukar solo contestó con algo de dificultad: Joukar, ve, ¿para qué viniste? Solo era para disculparte, maldita rata traicionera. Eso último, lo pensó Joukar, pero estaba tan molesto que lo hubiera dicho. Si no fuera por su estado actual,
Batman ante la pregunta solo suspiró y sacó algo de su cinturón. Ese algo era un frasco de pastillas anticelo. El héroe le dio el frasco al villano, el cual lo aceptó pero lo revisó para ver que las pastillas no tuvieran nada raro y mucho menos que fueran otro tipo de pastillas. Joker al final tomó algunas pastillas y al hacerlo, espero a que éstas empezarán a hacer efecto. Batman ama lo lindo que se veía Joker durante el silo y aunque sus gritos e instintos de hacer suyo a el villano eran casi nulos por las pastillas, no pudo aguantar más las ganas de poner su mano en la mejilla de Joker. Este contestó con un leve gruñido hacia Batman pero además de ese pequeño momento, dejó que el héroe dejara su mano en su mejilla. Batman solo veía a Joker el cual estaba viendo a otro lado, evitando contacto visual. Poco a poco el silo del villano iba disminuyendo haciendo que éste se calmara y empezara a volver a sus 5 sentidos. Al ya estar completamente bien volteó a ver a el héroe, el cual aún tenía su mano en la mejilla de Joker. El villano con una de sus manos agarró el brazo del héroe y lo alejó de él, quitando la mano de Batman de su mejilla. Batman, ¿ya estás mejor? Joker, sí. El villano tragó su orgullo y dio un leve suspiro, para después solo decir un leve y casi inaudible, gracias, y a pesar de que el héroe lo escuchó, trato de fingir que no, para no incomodar al villano. Batman volteó a ver otra vez al villano. Batman, bueno. ¿Nos vamos? Joker se sorprendió un poco ante lo dicho por el héroe, por lo que solo sonrió y contestó de forma incrédula. Joker, sí claro, vámonos. Dicho esto y sin previo aviso, Batman agarró a el villano de la mano y salió con el de la celda. Joker se sorprendió pero tampoco lo detuvo. Batman salió a escondidas de Arkham con el villano aún confundido. Joker, ya que estaban los dos afuera y Batman se detuvo. Joker habló. Joker, ¿por qué me sacaste? No se les hará extraño que falte yo, cuando tú fuiste a verme. Batman, tranquilo, desconecte las cámaras de seguridad antes y los guardias de seguro no dirán nada de mí, si no los despedirían, por lo que es como si tú te hubieras escapado. Además, ¿desde cuándo te preocupas por mí? Joker se quedó callado, no sabía cómo contestar a esa pregunta por lo que solo suspiró y rió en voz baja. Joker, jaja, bueno, gracias por sacarme de esa prisión, pero tengo que ir a mi edificio, así que... Joker se alejó dándole la espalda al héroe y moviendo su mano como despedida. Joker, adiós murciélago. Al voltear tras, vio que el héroe ya no estaba por lo que dejó de hacer el movimiento con su mano y continuó su camino o al menos eso planeaba, hasta que chocó contra el héroe que estaba frente a él. Joker ante el golpe leve, retrocedió unos pasos. Joker, ¿cómo diablos le haces para aparecer enfrente de alguien tan rápido? Joker suspiró y al no recibir respuesta, volteó a ver a el héroe. Joker, ¿a qué esperas para irte entre las sombras? Batman sonrió levemente, algo que confundió y alarmó un poco a el villano, ya que nunca lo había visto sonreír. Solo en breves ocasiones el héroe dejó de sonreír y vio a el villano otra vez poniéndose serio. Batman, me debes una. Joker suspiró, sabía que esto no iba a ser de a gratis y mucho menos iba a hacer barato. De igual manera sonrió otra vez Joker, bueno, ¿qué quieres que haga o diga murciélago? Tal vez quieres que te dé alguna ubicación, no. O tal vez quieras que delate a uno de mis compañeros. Jajaja, sé de buenas fuentes que una villana está haciendo plantas radioactivas y por buenas fuentes me refiero a Harley y por villana a Hyde. Joker no pudo terminar ya que Batman lo interrumpió. Batman, solo quiero que salgas a una misión conmigo. Joker, misión. ¿Qué tipo de misión? Batman, solo será algo fácil. Quiero que vayamos a un parque de atracciones abandonado. Se dice que alguien colocó explosivos en él y quiero que tú me digas cómo desactivarlas. Joker, no había escuchado nada de eso. Pero está bien murciélago, ¿cuándo lo haremos? Batman, mañana en la noche y si no te encuentro en tu edificio cuando vaya por ti, te regresaré a Arkham, ¿entendido? Joker, que ok. Trato hecho. Joker sonrió para después irse caminando como si nada y esta vez el héroe hizo lo mismo. Joker al ya no sentir la presencia de Batman, solo suspiró más aliviado y se dirigió a su edificio abandonado. De seguro la noche siguiente iba a ser muy loca, por lo que más le valía descansar mucho y prepararse para lo que pudiera pasar al llegar a su edificio. Sonrió ampliamente para solamente gritar a todo pulmón: Joker, ya llegué. El Joker rió al escuchar el eco y el crujir del edificio. El villano se dirigió hacia su cuarto y al llegar, solo se fue a bañar y a ponerse ropa más cómoda para dormir. Solo después de eso, se tiró encima de la cama y abrazó su almohada para después dormir lo más profundo posible. Claro que eso iba a hacer. Hasta que algo o alguien entró por la ventana, entrando también al cuarto de Joker sin aviso. El villano se levantó y vio hacia la ventana. Su sorpresa fue grande al ver cómo el espantapájaros entraba como si nada y cerraba la ventana al ya estar adentro. Joker sonrió al ver que el otro aún no notaba su presencia, por lo que este decidió hablar: Joker, ya que eres tan bueno trepando muros, ¿qué tal si te llamas Arañita?
Te vendría muy bien, jajaja. El espantapájaro se asustó por la repentina voz de Youkar, pero después solo suspiró fastidiado. Espantapájaros, así es como me das la bienvenida. Después de que me atraparan por tu culpa. El espantapájaros, al ver más detenidamente a Youkar y ver que éste tenía su cabello alborotado y mojado, además de solo traer un camisón largo de color blanco y un pantalón negro, el espantapájaros se acercó a Youkar y lo empezó a inspeccionar, buscando alguna mordida o marca. Youkar solo se alejó y se tapó con su cobija. Youkar, oye, ¿qué te pasa? Ten siquiera la cortesía de avisarme, antes de empezar a tocarme. No. El espantapájaros se detuvo ante la reacción de Youkar, aunque ya había visto casi todo su cuello, nuca y hombros, los cuales eran zonas donde una Omeiga podría ser encadenado a un alfa. Por suerte no había ninguna marca o mordida. Espantapájaros, deja de estar bromeando. Y ya duérmete. Después de decir eso, el espantapájaros le lanzó la almohada a Youkar y después salió del cuarto, pero dejando la puerta abierta para cuidar a Youkar. Youkar solo suspiró y se volvió a acostar. Ya parecía que el espantapájaros vivía ahí solo para cuidarlo. Después de un rato, el villano durmió plácidamente, y aunque ya casi salía el sol, eso no importó mucho. ¿Qué narración normal? Youkar, estaba lloviendo. Todo era oscuro y resbaloso, en especial las calles de Ciudad Gótica en las que iba corriendo una Omeiga, tratando de alejarse de un alfa cegado por su silo y que no se detendría hasta acabar lo que empezó con aquel Omeiga de piel blanca. Maldita sea, como habían acabado así. Youkar tenía su traje rasguñado por su anterior pelea y mojado por la lluvia, además de tener una que otra mordida en sus brazos y hombros, pero su cuello, por suerte, estaba intacto. El villano solo podía correr y correr, tratando de perder a aquel alfa entre callejones. Creía que podría escaparse, pero llegó a un Callahan sin salida, sin escaleras que subir, sin nada en que ocultarse, sin puertas que abrir, solo ladrillos y gatas cayendo en ellos. Youkar solo pudo tratar de hablar con el alfa, pero los truenos y el sonido de las gatas cayendo impedían que el Omeiga pudiera ser escuchado. El alfa solo se abalanzó sobre él y trató de marcarlo abriendo su boca con sus afilados colmillos. Eso tendría que pasar. Hasta que Youkar despertó. Youkar dio un pequeño brinco por esa horrible pesadilla, suspiró aliviado de que solo fuese eso, una pesadilla. El Omeiga suspiró a un costado, para después estirarse levemente, parándose de la cama, dándose cuenta gracias a su reloj de mesita que ya eran las 3 de la tarde. La hora no le importaba tanto, por lo que solo se cambió a otra pijama suya, pero más tapada, y después de eso fue hacia la cocina y se sentó en una de las sillas, poniéndola al lado de la mesa, ya que el espantapájaros estaba cocinando y el Youkar estaba poco interesado en ayudarlo, más allá de verlo hacer todo. Espantapájaros, veo que apenas vas despertando, ¿verdad? El espantapájaros se quedó callado al ver a Youkar con su otra ropa. Youkar, oh bueno sí, jaja, fue una noche pesada la de ayer, por lo que creo que solo voy a comer y volveré a dormir de nuevo, ya que de seguro esta no va a ser menos pesada que la anterior. Youkar sonrió de manera calmada y le guiñó el ojo al espantapájaros al ver que no apartaba la mirada de él. Youkar, ¿pasa algo, espantapájaros? El espantapájaros lo vio algo molesto. En serio, estaba usando una camisa negra y pantalón morado con el logo del héroe que siempre los estaba molestando. Diablos, no le gustaba que el villano se vistiera con la mercancía de Batman, pero igual trató de ignorar ese detalle y solo siguió cocinando a pesar de la molestia notoria en sus acciones y tono de voz un poco irritado. Espantapájaros, ¿y tienes planes para esta noche? Youkar, pues tengo que ir a una misión con Batsy, ya sabes, reconocer pistas, desactivar bombas, pelear, etc. Nada interesante. El espantapájaros suspiró algo preocupado. Esa idea de que una Omeiga estuviera cerca y a solas con un alfa no sonaba que terminaría bien, y más en su condición actual. Pero igualmente no impediría la única diversión / distracción que tenía el villano. Además, este se sabía defender bastante bien, podría defenderse él mismo, ¿cierto? Después de un rato y sin darse cuenta, el espantapájaros quemó un poco la comida, pero igualmente le sirvió a Youkar sin notar lo quemado que estaba. Youkar sí lo notó, ya que estaba quemado por fuera y crudo por dentro. La comida era una omelette para nada bueno. El espantapájaros comúnmente cocinaba bien, la comida le quedaba genial, pero ahora no. Youkar se dio cuenta también que el contrario, estaba demasiado distraído. Se veía casi como un zombi si no fuera por la máscara. Confirmaría que tenía ojeras de no haber dormido nada o que seguía cansado. Además, era su imaginación o él no se había servido. Youkar, ¿no pudiste dormir bien? Espantapájaros, no. He tenido malos presentimientos, pero de seguro no es nada. Youkar, seguro. Podría quedarme un rato más despierto si quieres. Espantapájaros, no, así estoy bien. Gracias. Después de un rato de comer, o bueno, de que Youkar tratara de comer y charlar un poco de cosas irrelevantes, Youkar se retiró a dormir nuevamente. Tal vez lo necesitaría, y el espantapájaros salió a hacer sus encargos de droga de siempre.
Al comienzo de la noche y siendo la hora de reunión, su despertador con forma de bomba empezó a sonar despertando del sueño a Joukar. Este suspiró irritado y lo apagó solo para volverse a dormir. Total, tal vez ya lo resolvería después y si no, bueno, quién sabe, fuera lo que fuera por lo que se tendría que levantar no debería de ser importante, igual él era su propio jefe, al menos eso era en su subconsciente aún medio dormida. Narración normal. Batman estaba en su batimóvil, ya eran las 12 de la noche, una hora ya tarde o al menos así visto en Gótica ya que era oscuro y la luna estaba en su punto medianamente alto. Ahora solo necesitaba pasar por Joukar e ir al parque de diversiones una cita. No, solo era una misión, irían ahí, desactivarían unas bombas, investigarían, pelearán, etc. Nada diferente a sus anteriores colaboraciones aunque realmente esperaba que esta fuera una más llevadera, ya que estaba cansado. Bruno Díaz asistió a una revisión de la empresa, 2 eventos de caridad, tuvo que ir a casa a dormir unas cuantas horas antes de que su alarmar lo levantara. Ni siquiera había anochecido lo suficiente y el espantapájaros ya estaba haciendo de las suyas. Discutieron, pelearon sorprendente muy leve, ninguno estaba de humor para eso pero igual era parte de la rutina obligatoria. Solo fueron unos cuantos golpes y el espantapájaros huyó, dejando a 3 de sus ayudantes quienes fueron arrestados, y posteriormente llevados por la policía y a Gordon para ser interrogados. Ahora estaban aquí, en otro trabajo medianamente habitual, dejando el automóvil en uno de los callejones echando un vistazo rápido al edificio deteriorado por los años, después entró sin mucha importancia, subió hasta el cuarto de Joukar y sorprendente, decidió ser civilizado y tocar la puerta. No hubo respuesta, volvió a tocar, no hubo respuesta, tocó más fuerte. Nada, de seguro Joukar había huido antes de que llegara, debió de haberse dado cuenta que esto no iba a ser tan fácil. Ese payaso siempre le complicaba las cosas, así que forzó la cerradura y entró. Pensaba revisar todo, tal vez le daría el paradero de Joukar. Reviso la pequeña sala barra cocina que tenía el cuarto, reviso los 2 cuartos que había extras, uno donde antes se quedaba Harley pero ahora ya no había nada más que una cama y sábanas desordenadas. Iba a entrar a la otra, pero al abrir la puerta, allí estaba Joukar, dormido con una mano sobre su reloj, tapado hasta su espalda y su cara siendo tapada por la almohada pero aún respiraba. Eso era una buena señal. Lo que no era bueno es que ahora tendría que ver cómo despertarlo, esperarlo a que se arreglara y estuviera listo. Espera, ¿qué diablos estaba pensando? No era una cita, no necesitaba al villano bien presentado, solo había que terminar con esto rápido. Así que con esa idea, enrollo al villano en la cobija tratando de no despertarlo, así será más fácil de subir al batimóvil. Bajó con el cargándolo como costal de papas y salió del edificio, dejándolo pronto en el asiento de pasajero y poniéndole el cinturón de seguridad. Cerró la puerta y entró al lado del conductor y empezó a manejar. Genial. Parecía ser un viaje tranqui. ¿Dónde diablos estoy? ¿Cómo pensó que esto era buena idea? Esto era aún peor que haberlo despertado antes. Ahora parecía un secuestrador. Batman es un héroe, solo tiene que ponerse serio y firme con el villano. Es un criminal, literalmente eso anula sus derechos. Algunos. Tal vez no, pero era una cuestión de tiempo. Eso justificaba un poco sus acciones, ¿verdad? Dime que al menos trajiste mi maquillaje y mis zapatos o mi traje. No pienso bajar con solo calcetas y pijama, mucho menos con mi cara así. ¿Qué tal si piso algo? ¿O alguien me ve? ¿A qué eres un? Yuichi, no puedo creer que me hayas traído así. Batman lo volteó a ver muy poco, igual iba conduciendo. El villano tenía su cabello desarreglado, tenía ojeras notables, estaba agarrándose la cabeza con su mano izquierda como si tuviera malestar, además de aún taparse con la cobija lo más posible. Era extraño que Joukar no estuviera bromista como antes o hablador, aunque claro, antes no se había despertado en un auto sin aviso y sin estar presentable. ¿En qué estaba pensando cuando hizo esta estúpida decisión? Cierto, solo quería acabar con esto e ir a descansar. Tal vez los dos estaban en el mismo nivel de malestar y cansancio ahora. Tal vez eso lo haga más fácil todo. Solo iremos rápido, no necesitas arreglarte. Además, si querías eso, te hubieras despertado antes. Ok, tal vez eso último no fue buena idea. Ahora solo faltaba esperar el golpe del villano o una rabieta. Pero para su sorpresa no hubo más que un suspiro molesto y silencio. Bueno, adiós viaje tranquilo. Hola viaje incómodo. Ahora solo quedaba esperar y llegar al destino. Ya dicho, pasó el rato y al fin llegaron a la puerta del parque. Batman fue el primero en salir y se dirigió hacia el lugar del pasajero abriéndole la puerta. Joukar solo se estaba tapando todo a excepción de su cara y un poco de sus piernas ya que la cobija llegaba hasta ahí. Batman fue el primero en hablar. ¿No piensas bajar?
Joker le dio una mirada entre sorpresa y molestia para solo aumentar su agarre a la cobija y se alejó un poco de la puerta aún en el asiento del pasajero. Claro que no, no estoy impresentable, ya te dije, no tengo zapatos y el piso es de piedras, no me obligarás a caminar todo el parque así, ¿verdad? Batman se le pasó esa idea por la mente, pero la descartó rápido. El hacerlo simplemente sería muy cruel y una tortura si había más que solo piedras redondas. Tal vez podría haber vidrio o clavos y no se iba a arriesgar a eso. Además de que sería más tardado su viaje. El héroe pensó un poco y llegó a una única solución que simplemente era karma. Poco tiempo después ahí estaban, caminando por el parque. Bueno, Batman caminaba mientras cargaba a Joker, estilo princesa. Esto simplemente era humillante para los dos y un recordamiento a ambos de que se tendrían que preparar antes en una futura misión cooperativa. Joker se tapó más por la molestia y vergüenza, haciendo parecer que solo llevaba una cobija enrollada en sus brazos. Siguieron y Batman se detuvo. Uno de sus artefactos sonaba desde su cinturón. Ok, esto no lo tuvo en cuenta. Suspiró y pensaba cambiar su forma de cargar a Joker, aunque era probable que el villano quisiera a Joker. Te podrías bajar un segundo y subirte a mi espalda. Si no, no podré ver dónde están las bombas o si hay alguien más. Joker se destapó medianamente la cara dejando a la vista sus ojos para solo contestar un no molesto. Batman también ya está irritado y solo dijo un está bien, no lo hagas. Dicho eso volvió a cargar como costal de papas a Joker. A lo que Joker se quejó pero Batman siguió ignorándolo, mientras con su mano desocupada veía su artefacto. Tal parece que había una bomba cerca de ellos, por lo que empezó a caminar hacia ella. Ignorando los berrinches / indignaciones de Joker sobre cómo era una humillación que exigía que lo regresara a su edificio, poco faltó para llegar a ella. Estaba en medio de un carrusel, por lo que dejó parado a Joker en la plataforma. Este soltó un suspiro indignado y se sacudió el polvo que tenía. Batman solo podía pensar en cómo podría hacer tanto drama una persona solo porque lo despertaron. Joker vio la estructura. Agradecía que había un piso de madera como parte de la estructura. Si no, esto sería más complicado. Iba a caminar pero... Joker, ¿y dónde está la cosa que sea que estamos buscando? Batman suspiró poniendo su mano en su cabeza. Si esto definitivamente era una noche pesada, Batman está en medio de la estructura. Joker amarró su cobija de las esquinas haciéndola parecer una pequeña capucha y bueno, gracias a la oscuridad de la noche, su cobija parecía más una cobija morado oscuro que el color chillón morado llamativo que realmente era. Hay otra en uno de los puestos de comida y en la casa embrujada. Vamos, Batman se levantó, tomando las cosas que le había dado a Joker para guardarlas y después bajar de la estructura. Joker lo siguió poco después y nuevamente fue cargado para seguir con el viaje. Durante su tiempo juntos, hubo algunos malos chistes de parte de Loumiga, pero para suerte del héroe, llegaron pronto al puesto de comida. La bomba se indicaba que estaba dentro pero no se sabía dónde, por lo que, a pesar de que el villano seguía hablando, el héroe solo lo dejó sentado en la repisa de cemento y abrió la reja de metal para poco después irse a lo que parecía ser la puerta de entrada al puesto. Joker se había quedado finalmente en silencio, más que nada porque estaba interesado en las acciones del Alfa. Pero eso duró muy poco y volvió a hablar. Bien, si esto es una cita, deberíamos... No es una cita, Guasón. Hablo con firmeza. Pero Joker solo se rió y continuó hablando. Deberíamos hablar más para conocernos, ¿no crees? Bueno, dudo que quieras empezar tú, así que lo haré yo. No te había dicho, pero este puesto de comida y todo en este lugar, jaja, me recuerda mucho cuando venía a pasar el rato con mi hermano mayor. Su plática se tornó un poco más seria y el villano miró a su alrededor, recordando con nostalgia esos días pasados, niños corriendo de un lado a otro, globos de colores hermosos, ruedas de la fortuna dando vueltas con sus luces llamativas, los gritos de felicidad. Ahora parecía ser un recuerdo tan vivido y a la vez lejano esos días de juventud. Jamás pude comprar palomitas o subir a ninguna de las atracciones, es decir, ¿qué dinero sobraría después de todo el alcohol que compraba mi padre? Jaja, sí, sería una estupidez imposible, pero bueno, nunca me hizo falta eso, Jeremy. Aún así, hacia el día divertido, el villano cerró sus ojos. Aún podía ver el rostro de su hermano, sus rizos pelirrojos y sus ojos verdes que destacaban aún más que todas las cicatrices por los maltratos que llevaba en su cara. Tal vez no se escuché tan divertido ahora, pero de niño, era un día de ensueño cuando veníamos corriendo por todos lados, agarrando el poco algodón de azúcar que salía volando del puesto cuando hacían uno nuevo, tomando los globos que se quedaban atorados entre las ramas de los árboles. Había veces que probaba un hot dog o una que otra golosina vieja que mi hermano conseguía. Jaja, tal vez eran robadas o se las regalaban por lástima. Pero de niños, eso no importaba, era comida y dulces que nunca llegaríamos a probar en casa. Joker se quedó callado un rato,
viendo a la nada, hasta que algo rompió su momento de nostalgia, la voz de un alfa nuevamente firmé Joker. ¿Dónde está tu hermano ahora? El villano se quedó en silencio un poco más, antes de soltar una carcajada sonora jajaja. Bats, no seas tonto, fui hijo único, lo sabes, está en el expediente de Arkham, cierto. El señorito de la noche no tiene tiempo para leer esas cosas, ¿verdad? Joker se volteó quedando hacia el interior del puesto, ahora teniendo a la vista a Batman, que parecía seguir buscando y estando algo confundido. Dejemos mi pasado para la siguiente cita, ¿te parece? Hizo un gesto de pistolas con sus manos y le guiñó el ojo al héroe, el cual solo se limitó a murmurar un esto no es una cita, solo para seguir con su investigación. Al poco tiempo, algo sonó en su dispositivo y el héroe levantó una de las tablas viejas de madera del piso, revelando otra bomba con cuenta regresiva. Joker no esperó una indicación y solo se acercó y extendió su mano al héroe, el cual entendió y le dio las herramientas que antes habían usado. Tardó menos con esta segunda bomba y al desactivarlas sonrió con éxito y le regresó las armas al héroe, el cual las guardó antes de levantar a Joker antes de que el villano pudiera decir cualquier otra cosa. El camino a la casa embrujada, Joker se pasó desvariando y haciendo preguntas tontas como cuál era el color favorito de Batman, para después contestarse poco después a sí mismo, o no me digas. ¿Un negro? Después con otra como cuál era la comida favorita del héroe y después se contestó solo nuevamente con un «o ya sé, lo digas, no me lo digas». Lungasta. Es Lungasta, ¿verdad? Jaja, lo sabía. Había leído que los mariscas eran buenos cuando se hace ejercicio y lógicamente el héroe de Gotham hace ejercicio, por algo estás tan tonificado. El héroe se limitó a quedarse callado y solo seguir su camino, dejando que el villano en sus brazos siguiera hablando consigo mismo. Una vez que llegaron a la casa, que se veía en peores condiciones que los demás puestos de la feria, bajó nuevamente al villano y él siguió investigando con su artefacto, buscando ya la última bomba que había detectado de momento activada. Las desactivadas las llevaría él personalmente a la comisaría. Después, durante su recorrido, Joker se limitó a ir de un lado a otro, haciendo algunos sonidos de asombro y moviendo algunas cosas, activando algunas de las antiguas figuras que antes se usaban. Estas estaban gastadas y rotas por el tiempo, algunas olían mucho a un látex viejo por las máscaras rotas de los mismos y algunos ya no tenían algunas de sus prendas. Bruce se quedó en algunos puntos observando las mismas, no porque dieran miedo por lo interesante que era vez como las figuras habían sido afectadas por el tiempo, sino que podría apostar todo su dinero que algunas de las prendas faltantes podrían ser las que usaban algunos villanos de Gotham, como posiblemente el Acertijo o el Espantapájaros, que de seguro su Gino era de una de las figuras que había sido abierta y que contenía el mismo material, junto con la falta de ligas elásticas en su traje o incluso los zapatos faltantes. No pudo cuestionarse por mucho tiempo las elecciones de dónde conseguían sus prendas los villanos, ya que Joker nuevamente llamó su atención al reírse en el segundo piso de la casa. Bats, tienes que ver esto. Jaja. Batman se aseguró primero que no hubiera nada en el primer piso, pero no detectó nada y después subió, siendo casi recibido en la cima de las escaleras por una luz tenue de la noche que daba una pequeña puerta de un balcón al final del pasillo, y esta poca iluminación contrastaba con la sombra que proyectaba el primero de los muñecos en ese piso. Estaba casi al término de las escaleras, era de un payaso triste, con prendas grises y con un mecanismo expuesto en sus hombros, en lo que podría decirse que sería uno en el que se levantaban sus brazos, aunque claro que ya no estaban esas partes. Este se encontraba en una de las muchas puertas abiertas, aunque atrás del payaso parecía haber una escenografía mucho más elaborada que en las otras. En este había algo semejante a una escena de un asesinato por las manchas de pintura que alguna vez fue roja que tenía todo el lugar o incluso marcas de manos, y en una esquina visible de la habitación había dos muñecos con prendas de niños, que asemejaban ser un hermano menor y el otro mayor abrazados. Estos estaban llenos de polvo y al lado de ellos parecían estar el complemento habitando un algodón de azúcar obviamente falso y un globo de madera, ambos ya en muy mal estado. Le daba algo de incomodidad la escena y solo se alejó cuando sintió a alguien acercándose a su lado, bajando los puños cuando se dio cuenta que solo era Joker. Este mismo se acercó más y señaló nuevamente al muñeco desgastado. ¿Ya lo viste? Ese idiota me daba miedo cuando era niño. Jaja. Allí. Irónico, el villano habló como si fuera la mejor broma del mundo, mientras se alejaba nuevamente para observar y entrar a alguna de las otras habitaciones. Batman volteó nuevamente a la escenografía detrás del payaso. Ya podía intuir de dónde había sacado la historia anterior Joker. Aún así pensó en que después lo investigaría más a fondo. Cuando ya no hubiera una bomba aún activada, Batman recorrió el lugar pero no encontró nada. Era extraño ya que la ubicación era ahí, pero no había
Detectado aún la bomba, Joukar nuevamente salió de uno de los muchos cuartos con una paleta en la boca y habló nuevamente, aún nada Batsy. Batman dirigió su mirada nuevamente a el villano. ¿De dónde sacaste eso? ¿O traía una conmigo todo el tiempo? Jajaja, claro que no, de una de las habitaciones. ¿Quieres una? El molde tenía telarañas, pero si estás dispuesto a chuparme el veneno de una viuda negra, no tengo problemas en... El villano no pudo decir algo más antes de que el héroe le sacará la paleta y la tirará en un rápido moviendo. Joukar se quedó boquiabierto, antes de reaccionar ofendido y poner sus manos en su cintura en dramatización. Eres un grosero, ya decían mi madre que no te debía aceptar la cita. Joukar se cruzó de brazos aún dramatizando la situación. Te compraré otra después, estas pueden estar en putrefacción. Joukar, el villano siguió en su drama y el héroe solo siguió observando para encontrar la bomba. Eso fue al menos hasta que se escuchó un fuerte clic en el piso de abajo y Joukar rápidamente corrió lejos del clic. Muy tarde Bats. El último está frito. El héroe lo siguió y ambos quedaron en el balcón al final del pasillo, antes de escuchar una explosión que hizo temblar la estructura del lugar. Batman reaccionó a tomar de la cadera al villano y acercarlo, esto en caso de que la estructura se derrumbara y tuvieran que saltar. Joukar, claramente no comprendió esto ya que rápidamente trató de alejar a Batman, teniendo un forcejeo tonto ambos, hasta que la estructura dejó de temblar. El héroe soltó al otro y el villano solo reaccionó a ir del lado contrario del balcón, alejándose lo más posible. No te vuelvas a acercar así. Era por si la estructura caía. Joukar bajo su molestia, ni siquiera se había dado cuenta que ya estaba mostrando sus colmillos, claramente eran de menor tamaño de los que mostraba el alfa, pero eso no quitaba el signo de pelea que significaba eso para suerte de ambos. Ese momento de frustración bajó y Batman también dejó de mostrarlos. Joukar se sentía algo incómodo ante el silencio sepulcral que llegó después, así que solo se recargó en el barandal de madera vieja y observó alrededor. Se sentía muy tonto, pero simplemente sintió que Batman se había aproximado a su cuello de manera muy pronta, además de que el agarre fijo no ayudó a ver de otra manera más coherente la situación. Para suerte de él, poco después de observar a la nada, notó algo que lo volvió a su humor de siempre. Oh, Bats, mira. El héroe suspiró molesto y dirigió su mirada a donde el villano apuntaba, escéptico. Observó y era la luna. Estaba en una perfecta cuarta menguante, siendo la mitad inferior formando una sonrisa gigante y luminosa en el cielo rodeado por muy pocas estrellas que parecían ser solo destellos de la sonrisa. Batsy. ¿Sabes? El ser secuestrado, arrastrado por todo un parque de diversiones abandonado sin zapatos y además ser usado como desactivador de bombas. No es una cita romántica a mi parecer. Batman estaba a punto de decir la línea que había estado repitiendo durante toda la noche, pero Joukar habló antes. Pero no puedo decir que no fue agradable estar contigo. Joukar sonrió levemente a el héroe. Esperaba que eso pudiera ser tomado como una disculpa indirecta a Batman, aunque era difícil describir eso debido a la cara seria del mismo. No puedo decir que no eres un buen desactivador de bombas. Tomo eso como un comienzo de un posible. Gracias Joukar, tu compañía también fue agradable, pero podía dejarlo pasar siendo parte también de sus disculpas, por lo que Joukar solo se rió y siguió observando la luna junto al héroe, teniendo un momento tranquilo. ¿Y cómo vamos a bajar? Dudo que la escalera haya aguantado la explosión, jajaja, aunque, déjame decirte que es una pésima bomba. Siquiera le dio mantenimiento. ¿O solo dejo que el mecanismo se pudriera por todo este tiempo? Yo como villano las hubiera mantenido en buenas condiciones hasta tu llegada. No puedes solo dejarlas y activarlas mucho después sin revisarlas. ¿Quién hace eso? Joukar llegó agotado a su habitación dejándose caer en su cama y quitándose las calcetas mientras se estiraba para después taparse con su misma cobija. Ahora solo quería dormir después de su aventura obligatoria. Lastimosamente eso tuvo que esperar cuando el espantapájaros se puso en su pórtico, muy tarde para darse cuenta que se había olvidado de cerrar la puerta. ¿Estás bien? Te puedo ayudar con alguna de tus heridas si es necesario. El contrario solo gruñó y sacó de entre su cobija su mano, dándole el dedo pulgar levantado al espantapájaros. Esperaba que lo tomara como un todo fue bien, vete, estoy cansado. Pero en su lugar el espantapájaros solo se adentró a la habitación y se sentó en la orilla de la cama. Antes era psicólogo en Arkham. ¿Estás seguro de que todo está bien? Joukar se quejó nuevamente, ahora con mayor fastidio, y se destapó medio sentándose en la cama y destapándose completamente. Estoy bien, Beth, estoy en una pieza, puedo cuidarme solo. Ahora sal. Se quedó callado al ver que el espantapájaros estaba visiblemente tenso viendo algo, a lo que volteó igual. La camisa de Joukar estaba medio levantada y se mostraba las marcas claras de unas manos alrededor de su cintura. Joukar se tapó nuevamente con su cobija y habló otra vez, aunque ahora algo nervioso. Sí,
Todo bien, retírate, gracias por preocuparte. El villano se tapó hasta la cabeza con su cobija y se volteó al lado contrario a donde estaba el espantapájaros, teniendo la esperanza de que lo tragara la tierra o que el espantapájaros creyera que había caído en un sueño profundo. El espantapájaros tardó un rato en su lugar y poco después se escuchó su suspiro pesado y finalmente se levantó para irse. Pero antes de cerrar la puerta se quedó un rato más y dijo unas últimas palabras antes de cerrar la puerta: si necesitas algo me quedaré aquí esta noche. Está bien. Joker solo asintió rápidamente y luego de eso se escuchó el clic de la puerta cerrándose. El villano se sentía súper mortificado. Esperaba que el espantapájaros solo viera como un malentendido. Igual Batman no lo había hecho para lastimar o dejarle marca, aunque por otro lado, ser una Omega significaba ser tan frágil. Sabía que heridas menores dejaban más moretones de los debidos, pero jamás lo había pensado de forma tan vivida. Además, los colmillos de Batman y su anterior pesadilla no ayudaban a que no repasara más la situación y no pudiera conciliar el sueño. Al final eran enemigos. Y serían enemigos siempre, ¿verdad? Cancelen mi golpe de mañana y también todas las ventas. Tengo asuntos pendientes que necesitaré solucionar. Habló el espantapájaros por teléfono, con su máscara a un lado, encima del barandal de madera vieja. Si caía, tendría que bajar casi 10 pisos por ella. Había salido del departamento de Joker por un momento y ahora se hallaba en las escaleras, mientras fumaba un cigarrillo de humo verde, su clásico gas de pesadillas que ahora se había convertido en un calmante. Y para él, está seguro, jefe, no necesitara ayuda con el murciélago. El espantapájaro suspiró, pensándolo e inhalando otra calada del cigarro antes de expulsar el humo nuevamente. Pensándolo mejor, lleven a cabo el escenario 1941 almohadilla 3, y pongan todos mis materiales magenta listos para cuando llegue. Detuvo sus palabras para dar otra calada a su cigarro antes de soltar el humo entre sus palabras. Entendido. Sí, jefe. Con eso dicho, la llamada se cortó y el villano apagó su celular para evitar ser rastreado. Además de que al ser antiguo, ya de por sí sería difícil escuchar su conversación sin el equipo antiguo adecuado. El espantapájaros se recargó un poco más en la madera sin importar el crujir de esta y la altura en la que estaba, cerrando sus ojos y dando una calada mayor a su cigarro, terminando casi la mitad que sobraba del mismo. Retuvo un poco el humo, observando claramente el pasillo blanco que solía frecuentar en Arkham y su bloc de notas, sus pasos resonando junto con el grito escalofriante de diferentes pacientes siendo consumidos por su mayor miedo, seguido por las paredes cerrándose y distorsionando en formas irreales. Después de eso el espantapájaros dejó salir todo el humo, casi cubriendo todo ese pasillo de una bruma infernal de color verdecino. Se alegraba no haberse quedado en el mismo piso de Joker si no le hubiera causado pesadillas, y el contrario, lo menos que necesitaba era eso. Ahora el humo salió por la parte de arriba al haber un hoyo en el tejado y sonidos de cuervos croando lo siguieron poco después, casi como un mal augurio.